¿Qué son los números de sectores reasignados en un disco duro? Que un disco duro cuente con un número de sectores reasignados a lo largo de su vida útil es de lo más normal. A pesar de que se trata de un problema de lo más común, es importante prestarle toda la importancia que se merece. Empecemos por lo primero, el significado de sectores reasignados. Que un disco duro te notifique que cuenta con sectores reasignados quiere decir que tiene sectores dañados. Esto implica que vas a tener una parte del disco duro que no va a permitir en ningún caso cualquier solicitud de lectura o de escritura. Básicamente estos daños se pueden dar por errores de software o por daños físicos. En el caso de que un disco duro se te haya caído al suelo, le haya entrado polvo y lo haya estropeado o cualquier otro motivo físico, la reparación es más complicada. Sin embargo, cuando se trata de un problema de software es posible reparar número de sectores reasignados. No existe un número de sectores reasignados máximos que puede tener un disco duro. Dependiendo del tipo de problema y de la magnitud de este, es posible que este tenga más o menos sectores reasignados. Sin embargo, cuando te percates por primera vez de este problema deberías de prestar una mayor atención a tu disco duro, ya que tus datos se pueden encontrar en peligro. Esto es debido a que es posible que con el tiempo se sigan dañando más sectores y que finalmente se acabe estropeando el disco duro por completo. Desde aquí te recomendamos que cambies cuanto antes tu disco duro en la medida de lo posible para no comprometer datos en una pieza de hardware que se encuentra comprometida. Cuando el problema es de software, es posible corregir los sectores reasignados del disco duro para poder devolverle su buen estado. Herramientas como Victoria, HDD Regenerator u otros similares, te pueden ayudar a corregir este tipo de problemas y te permiten hacer una idea también de la magnitud del problema. Incluso, basta con escanear el disco duro con el siguiente comando chkdsk /F/R, aparte de escanear para mostrarte el estado del disco, intentará reparar aquellos sectores defectuosos siempre y cuando sean problemas dados por software. Conocer el número de sectores reasignados con Crystal Disk Info te permitirá ganar un tiempo para actuar y corregir el problema si es que todavía es posible, o, en el último de los casos, reemplazar ese disco duro por uno nuevo para prevenir, pues, vale más prevenir que lamentar. Si Crystal Disk Info te dice que tu disco duro está en riesgo, lo primero que debes de hacer es crearte una copia de seguridad en otro disco duro o en una nube con todos aquellos datos que no quieras perder. De esta forma, en el peor de los casos, tendrás acceso a tus datos de nuevo y nunca los habrás perdido. Asimismo, conocer el número de sectores reasignados te permite tratar de reparar esos sectores estropeados. Nunca te olvides de hacer una copia de seguridad y si el problema es imposible de solucionar, cambia tu disco duro cuanto antes para que no te falle de la forma más imprevisible. Para comprender un poco más, toda esa información que se muestra en cualquier programa que nos muestre la información y estado de tu disco duro, se procesa mediante el Smart. Es decir, el Smart está monitoreando continuamente el estado del disco, de modo que la información que recupera Crystal Disk o cualquier otro programa que utilice es actualizada y confiable. Explico un poco. Todos los discos tienen un pequeño espacio no disponible al que se pueden mover archivos cuando se dañen sectores. Una vez que ocurre un cuelgue o apagón y se ejecuta chkdsk, este programa, al detectar algún sector dañado, mueve la información que contenga y marca el sector como defectuoso para no escribir más en él. Al ocurrir un apagón con efecto sobre un disco, el daño generalmente cae sobre el archivo en el que estábamos trabajando en ese momento. Si al iniciar de nuevo y abrirlo este no presenta corrupción, se puede presumir que la información fue recuperada y movida con éxito. El estado de salud del disco duro se prueba y monitoriza continuamente con múltiples sensores. Los valores se miden mediante el uso de algoritmos típicos y luego los atributos correspondientes se ajustan de acuerdo con los resultados. Cualquier programa de monitorización de Smart debería incluir atributos que contengan al menos algunos de estos campos. Identificador. La definición del atributo. Por lo general, tiene un significado estándar y está marcado con un número entre 1 y 250, por ejemplo, 9 es el recuento de encendido. Aún así, todas las herramientas de prueba y monitoreo de disco proporcionan el nombre y una descripción textual del atributo. Umbral. El valor mínimo del atributo. Si se alcanza este valor, la unidad está a punto de fallar. Valor. Valor actual del atributo. El algoritmo calcula este número basándose en los datos brutos. Un disco duro nuevo debe tener un número alto,
el máximo teórico, 100, 200 o más según el fabricante, que va disminuyendo durante su vida útil. Peor. El valor más pequeño del atributo jamás registrado. Datos. Valores medidos brutos proporcionados por un sensor o un contador. Estos son los datos utilizados por el algoritmo diseñado por el fabricante del HDD o SSD. Su contenido depende del atributo y del fabricante de la unidad. Banderas. El propósito del atributo. Esto generalmente lo establece el fabricante y, por lo tanto, varía de una unidad a otra. Cada uno de los atributos es crítico y puede predecir una falla inminente, por ejemplo, en el recuento de sectores reasignados ID5, o estadístico sin efecto directo sobre el estado, por ejemplo, en recuento de pérdida de energía inesperada ID174. No todos los atributos SMART son críticos para la predicción de fallos en las unidades de almacenamiento. Los estudios mencionados anteriormente sobre las tasas de fallos de los discos duros y otras fuentes técnicas coinciden en que una ayuda importante para identificar las unidades defectuosas es recuentos de sectores reasignados. La reasignación ocurre cuando la lógica de la unidad reasigna un sector dañado, como resultado de errores recurrentes de software o de hardware, a un nuevo sector físico de los que todas las unidades tienen de repuesto. Este atributo refleja el número de veces que se ha realizado una reasignación. Si su valor aumenta, es una indicación de desgaste de HDD o SSD. Recuento actual del sector pendiente. Este valor recuenta los sectores inestables, es decir, los dañados con errores de lectura que están esperando una reasignación. Los algoritmos SMART tienen conocimientos mixtos sobre este atributo en particular, ya que a veces no es convincente. Aún así, puede proporcionar una advertencia anticipada de posibles problemas. Errores incorregibles informados. Es el recuento de errores que son imposibles de recuperar y es útil porque parece tener el mismo significado para todos los fabricantes. Borrado del recuento de fallos. Es un buen indicador de la muerte prematura de una unidad de estado sólido. Cuenta la cantidad de intentos fallidos de eliminación de datos, y un valor en aumento indicará al usuario que la memoria flash NAND usada por la SSD está cerca del final de su vida útil. Recuento de nivelación de uso. También es especialmente útil para SSD. Los fabricantes establecen la vida útil esperada de un SSD en sus datos SMART. El contador de nivelación de desgaste es una estimación de la salud de su disco. Se calcula mediante un algoritmo que tiene en cuenta la vida útil esperada predefinida y el número de ciclos como escritura, borrado y demás que puede realizar cada bloque de memoria flash antes de llegar al final. Temperatura del disco. Es un parámetro muy debatido, pero, aún así, se considera que valores superiores a 60 grados pueden reducir la vida útil de una unidad de almacenamiento y aumentar la probabilidad de daños. Como ocurre con cualquier otro componente de un equipo informático, mantener bajo control las temperaturas con los mejores sistemas de refrigeración que nos podamos permitir, prolongará su vida útil y limitará los errores. SMART no es conocido entre el gran público y la verdad es que no es sencillo de usar y entender, pero puede ser útil para usuarios medios y avanzados que busquen información avanzada del estado de sus unidades de almacenamiento que sí o sí, algún día fallarán total o parcialmente. Adelantarse a estos errores críticos permitirá al menos salvar la información. Por último, un disco duro con sectores defectuosos lógicos se pueden reparar con tan solo usar el comando chkdsk /F/R, así como formateando el disco a bajo nivel. Si después de usar esos dos métodos, el disco sigue presentando sectores defectuosos, o se han incrementado, eso significa que son sectores defectuosos físicos y, lamentablemente, no son reparables. En ese caso, se desechan esos discos y no se recomienda su uso como algunos sabios lo han sugerido a sus clientes. Un disco duro con fallos no reparables solo representan un peligro inminente para los datos. Podrías no solo perder datos de manera parcial, sino total y hasta permanentemente. Esperamos que esta información te haya sido muy útil y que hayamos aclarado muchas dudas en relación a los problemas de los discos duros, el SMART, la información que entrega para identificar fallos, y lo más importante, que hayas generado conciencia para proteger tus datos, claro, si es que consideras que son importantes. De nuestra parte, agradecemos que nos hayas acompañado hasta el final, comparte el video si ha sido útil esta información y no olvides suscribirte a nuestro canal.
Un fuerte abrazo a todos.